Flashback. Con la conducción de Agustín Benelli y Silvia Goldman. El bosque desaparece frente a la obscena radiactividad de los mercaderes y se acumula en el aire lo táctil de los escombros. La luz de mercurio parece incubar descontroladas epidemias. El amor tiene un aroma rancio que fatiga al cuero cabelludo. Así se cae el pelo de tanta angustia por alcanzarlo. Pavorosas sombras deambulan por el planeta en forma de huracanes y aguaceros marítimos. Pero en el corazón de los robots hay cables conectados al futuro. Ellos copulan con otras máquinas, ellos funcionan con alegorías de consumo. La especie evoluciona bien en la planicie del asfalto, dicen algunos expertos cibernautas. Junto a Silvia Goldman nos adentraremos hoy en un mundo afectado por la peste, un mundo con un horizonte en forma de precipicio. ¿Cómo se puede vivir en un escenario donde las mutaciones dibujan en el ojo del enigma lo grotesco de los cuerpos? Metáforas con acuciantes preguntas, en un mundo tal vez irremediablemente perdido, donde el sexo y la pasión animal actúa como salvavidas frente a tanta ansiedad y terror, una válvula que se abre y cierra para recibir el filo de un cuchillo que satisface el hambre de equilibrio y de sustancia. Hola Silvia, ¿cómo estás tú? Muy bien, Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho deseo que conversemos sobre esta obra de José Gabriel Cabrera Alba, Tristania y otros híbridos de la peste, que a propósito del gusto que tiene nuestro próximo invitado la próxima semana, me refiero a José Gabriel, que le gusta el gothic metal de Tristania, comenzado con la música también de fondo de ese grupo musical noruego. Sí, bueno, así que yo no sé si vos conocías qué era Tristania. Yo lo tuve que buscar y desemboqué a esa misma información. Y bueno, una cosa que me llamó, claro, la atención enseguida en la descripción de ese grupo es cómo la muerte acecha o acechaba sus temas musicales, ¿no? Que me parece que es algo que también podemos decir de estas distintas vertientes de personajes o escenarios donde parecen nacer o emerger personajes que a veces nacen en la lectura, pero también están acechados por la muerte, ¿no? Como si fuera ahí un buitre mirándolos, pero que ellos también miran de frente. Claro, pueden ser también gaviotas que arañan como cuchillos el pecho de la protagonista de Tristania. El último cuento del libro que vamos a comentar, que se llama, como decía, Tristania y otros híbridos de la peste. Y el primer cuento, el primer relato se llama La trapecista. Pero quiero comentarte, Silvia, que la lectura de estos cuentos o relatos me conectó inmediatamente con el cine. Me conectó con una parte antigua de Flashback, cuando eran momentos de comentar películas. Y me acuerdo de La Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky, en un ambiente de circo, en un ambiente donde aparecen personajes estrafalarios, algunos personajes
evidentemente que han sufrido mutaciones como el enanismo y el ambiente del circo, el personaje del circo, también esta mezcla de lo sexual o de lo animal mezclado con una gama de simbolismos dentro del desarrollo de la película, que me hizo ver cuando leí todos estos cuentos que perfectamente hay un guión para una película. Así que le digo a José Gabriel que tiene potencialmente ahí un guión para ser puesto en escena, porque me parece interesante desde ese punto de vista. Sí, lo que decís es cierto, ¿no? Porque como lectora todo el tiempo estaba viendo escenarios, viendo personajes, y si bien los colores no, por ejemplo, no hace tanto énfasis en los colores, abre a veces hablar de la nieve y la muerte y la blancura en los dos lados, sin embargo, a pesar de que no nombra tanto los colores, es cierto que hay como un cromatismo que aparece por detrás. Y claro, esas deformidades quizás, o esos híbridos o personajes abyectos, como que la descripción nos obliga o nos invita, más que obligar, a tratar de visualizarlos, ¿no? Que es interesante esa expresión y esa invitación de lo monstruoso que también aparece en el texto como belleza. Eso me interesó, y también el hecho de que lo pone desde el inicio, ¿no? En la dedicatoria, esa dedicatoria simultánea a sus hermanos metaleros, pero también a las víctimas de la pandemia. Y supongo que claro, ¿cómo se escribe? Me interesaría preguntarle a Gabriel cuándo es que, si lo escribió durante mismo la pandemia o después, ¿no? Porque me lleva a una de las preguntas que tuve durante la pandemia, o esas reflexiones, que era cómo uno estaba escribiendo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo estaba escribiendo poemas muy cortos, muy breves, y en el caso de Gabriel aparecen estas como mutaciones, porque por un lado es como una voz que se va desmembrando, ¿no? O apareciendo, como manifestándose en distintos muñones, para utilizar las metáforas de él. Sí, la verdad que cuando tú me dices del acromatismo del relato, la verdad que ahí tenemos una visión diferente, porque incluso hay un desafío que plantea el Señor de las Plantas, cuando dice, reto a alguien a que me demuestre que ha olido alguna vez el azul. Yo me he pasado largas horas con su fragancia, no la describiré. Prefiero guardarme esa relación solo para mí. Y te comento, Silvia, que yo he aceptado ese desafío, que significa demostrar que he podido oler el azul. Así que acepto lo que me provoca el Señor de las Plantas, y puedo decir que tal vez padezco de una hermosa ceguera a causa del azul, pero doy testimonio de su olor, doy testimonio de percibir el olor en su cuello, de entrecruzar nuestros dedos en una ola sin la ortodoxia de los mares congelados, que el azul tiene una ola de aromas que abraza el pacto de dos vidas. Así que espero, después le voy a preguntar a Gabriel, a José Gabriel, si él puede creer que su personaje aceptará lo que he dicho como respuesta al reto que hace en ese inicio de El Señor de las Plantas.
Sí, me gusta mucho eso que traes. Bueno, es un reto pero también es una invitación, ¿no? Y ahora mencionás la presencia del mar y el mar es algo que aparece bastante. Incluso hay un verso que me gusta mucho que decía algo como algo del todo empezó en el movimiento del mar, ¿no? Pero es decir, la idea de nombrar los colores sin nombrar los significantes, ¿no? Para decir azul no tenemos que, para hacer el azul no hay que decir azul, parece. Y ahí quizás, bueno, yo pensaba, sé que vos también sos artista visual y aparece acá el pintor, ¿no? Que también sí, el es carroñero. Sí, entonces también podría, esto que decís del cine, también podría habitarse como quizás una pintura flamenca, Sí. ¿no? Donde están pasando distintas cosas. Te cuento que no había leído la biografía de José Gabriel y cuando llegué al carroñero y hablaba del pintor dibujando, del escultor, yo ahí dije, tiene alguna formación, el escritor tiene una formación en esa área. Y claro, después con los días busqué referencias y ahí, claro, me descubrí que había estudiado arte. Así que de alguna forma el escritor va dejando huellas propias, ¿no? A pesar de que un personaje o la voz poética, o como queramos llamarle, obviamente representa otras cosas también, ¿no? No es necesariamente algo de la vida o de la experiencia del autor. Sí, eso quería agregar. Sí, sí, y bueno, claro, aparece la música, aparece también la música, ¿no? Estamos como en un mundo donde hay como una preocupación, una expresión poética, un ir hacia la escritura, pero también ir hacia otras artes que me gusta mucho. Y también ir hacia una experiencia de la belleza que también me llevó a Rilke, no me salía, ¿no? Esta expresión de lo bello y lo terrible, o lo terrible en lo bello, o esa síntesis, ¿no? Que es en un momento habla de la belleza renacentista, ¿no? Y habla de los caracoles, pero evidentemente hay una inclinación sobre todo. Los caracoles muy sensuales. Claro, sí, pero sobre todo me parece que hay una definición o una apreciación o una búsqueda de identificar la belleza en lo deforme, en lo asimétrico, en lo que muta, en lo que queda en la periferia, que me parece también interesante en el contexto donde lo ubican en términos del contexto de la pandemia, ¿no? Sí, y la enfermedad. Sí, eso es interesante en el contexto de la pandemia que tú señalas, porque apareció en mi horizonte mientras preparaba esta conversación, Silvia, algo que dijo Adorno hace mucho tiempo, por ahí por los años 45, 46 creo, escribir un poema después de Auschwitz es bárbaro, y eso corroe el conocimiento de por qué se ha hecho hoy imposible escribir poemas. Entonces pensaba esa recurrencia a esta asimetría, deformidades, dentro de un contexto de pandemia, de horror por la muerte de miles de personas. Yo obviamente también la extrapolo a otras situaciones también horribles que está viviendo el mundo, ha vivido, y que entonces la pregunta es si se puede seguir escribiendo poesía después de cosas de tan envergadura,
pero veo que la historia también señala, y respondiendo a Adorno, que se sigue escribiendo, ¿no? Sí, esa cita de Adorno, claro, es como que marca un hito, ¿no? En la historia de las, o una pregunta sobre cuál es, qué esperanza podemos depositar en el lenguaje y cuáles son las posibilidades y limitaciones, ¿no? Y él hablaba sobre todo de la lírica, y ahí aparecía, me parece que, creo que una de las respuestas que no fue dicha necesariamente a Adorno, pero que estuvo ahí, fue la de Celan, y su poética condensada, llena de silencios, o incluso utilizar el alemán. Uh-huh. Y acá me parece que, claro, es interesante porque en relación a tu pregunta, voy a referirme un poco al prólogo, porque me parece que Eduardo González Viña apunta a esa pregunta, si esto es prosa o poesía, que es una pregunta que quería hacerte, pero sin duda que hay como... me parece que hay una evasión del poema, digamos, lírico, por lo menos. Sí. No intenta, no va hacia un lirismo. Sí, es verdad. Ahora, intentando responder, porque me estás haciendo la pregunta, al hacer la comparación con el cine de Alejandro Jodorowsky, él tiene una carga simbólica, metafórica enorme en sus películas. Entonces, a pesar de que no sea una poesía lírica de ese orden, veo en sus imágenes, en su constructo de esos relatos con esos seres tan extraños como el enanismo que aparece en el primer relato que se llama La trapecista, una intención de sacarlo, yo creo, de ese ámbito, el lenguaje poético. Y esto paradójicamente me llevó a otras averiguaciones, Silvia, y a entender que el problema de las mutaciones, lamentablemente en nuestro mundo van degenerando cada vez la raza humana. Y yo dije, pero ¿cómo esto? ¿No se supone que a través del entendimiento de la teoría de Darwin nosotros vamos subiendo en nivel? Pero no, los genetistas hoy por hoy tienen absolutamente claro que la raza humana se va degenerando, que cada vez van apareciendo más mutaciones, aparecen enfermedades nuevas, dolencias distintas. Entonces, eso me llamó la atención porque en el prólogo existe la pregunta de un poco así como responder ciertas inquietudes que el ser humano siempre ha tenido respecto a la vida, ¿no? Pero al tener estas referencias extra literarias, vaya, uno puede pensar que lamentablemente la historia humana está asignada en realidad por un horizonte precipital y no ascendente. Y quiero dar una referencia, voy a dar una referencia. Hay un libro de John Sanford, un genetista estadounidense, publicó el libro Entropía Genética y los misterios del genoma. Hay también otro doctor norteamericano, Michael Lynch, también genetista, que dice que por cada generación hay una degeneración de al menos un 10%. Ese es el cálculo que tiene Sanford respecto a nuestra raza humana. Bueno, eso en el contexto de una obra que, claro, se escribe en una circunstancia bastante intimidante, ¿no es cierto?, que provocó lamentablemente de muchos seres queridos. Quizá algunos de las personas que nos escuchan quizás sufrieron pérdida a través de la pandemia. Pero acá sí tenemos un discurso literario donde hay un
una exageración, sin duda, ¿no? Sí, bueno, volviendo al tema que tratabas, creo que es una discusión muy grande, ¿no? Esto de si degeneración o no, porque hay muchas visiones, también está esta idea del ser humano ya más híbrido, ¿no? Intervenido por el cyborg, intervenido por la tecnología, por la ciencia. También está todo el tema de la edición genética, así que yo no me animaría a hablar de degeneración o progreso, porque en realidad creo que estamos entrando en un paradigma distinto, ¿no? Y en relación a eso, claro, esta imagen del circo y de lo deforme también quizás apunta, porque una de las cosas que la pandemia hizo evidente es el discurso científico, ¿no? Y la tecnología y cómo esa disciplina está interviniendo y de una manera, es decir, la especie, e incluso con las vacunas, todo el tema de la vacuna, toda esta nueva forma, ¿no? Que era como intervenir este proceso, esta relación de distintos, no sé qué eran, el RNA, ¿no? Toda esta ciencia que iba a intervenir el cuerpo humano y el miedo. Pero volviendo a tu pregunta sobre Adorno y lo poético, sí, para mí lo poético del texto, sobre todo, me parece está dado en el tema del distanciamiento, la sorpresa, aquello que Shklovsky hablaba de la desfamiliarización y el extrañamiento, ¿no? Como mirarnos con otros ojos, o incluso hay un momento que me gusta mucho que habla de como el pico en la boca de la persona, no me acuerdo exactamente cómo era que lo decía, pero en realidad me parece que se estaba refiriendo al tapabocas, pero puesto de esa manera, como eso de llamar la atención a lo que estamos viendo y decir, bueno, hay que prestar atención, no normalizar todo esto extraño que está pasando a nuestro alrededor, esta gente con los barbijos, toda esa mutación de nuestro paisaje, ¿no? Sí, hacía alusión a un pico que usaban en la Edad Media para escapar de la contaminación, que está en la portada. De alguna forma representa la portada del libro de nuestro futuro invitado, ¿no es cierto?, José Gabriel Cabrera Alba. Y bueno, esto también para comentarte que nos queda un minuto para cerrar nuestra conversación. Sí. Bueno, para ir más o menos terminando, a mí uno de los versos que me resultó así muy sugerente y quería preguntarte si tenés alguno que marcaste. A mí me gusta mucho ese que dice: la luz puede transformarse en sangre. Oh, sí, yo marqué varios, pero lamentablemente no los tengo a mano y sin duda lo voy a mencionar cuando esté con nosotros José Gabriel, pero en honor al tiempo creo que ya tenemos que ir cerrando, Silvia, así que te dejo las últimas segundos para tus últimas palabras aquí, bueno, en esta edición. Bueno, muchas gracias, Agustín. Bueno, gracias también, quería agradecer a quienes nos escuchan y también a Gabriel Cabrera Alba por permitirnos esta oportunidad de leerlo y de conversar con él. Esperemos que podamos conversar, y esta es una invitación para toda la audiencia que quiera seguir con esta conversación y esta invitación a la lectura de Tristania y otros híbridos de la peste.
Sí, la verdad que queríamos entusiasmar a nuestros auditores para que nos acompañen el siguiente domingo acá en Chile, porque se transmite radialmente, y en nuestra plataforma de YouTube, cuando quieran, ¿no es cierto? Ahí pueden encontrar todos los capítulos de Flashback Poetic Education for the World. Bueno, nos reencontramos entonces, Silvia, la próxima semana por acá mismo. Muy bien. Hasta pronto. Flashback. Con la conducción de Agustín Bedelli y Silvia Goldman.